Ya estuvo bueno escuchar estas tonterías de Enrique Peña Nieto. Y eso que ya por agruras dije, ya no vamos a poner a Vidal Soberón porque está cabrón escuchar al secretario de Marina decirle estas cosas a Enrique Peña Nieto. Pero sí quiero presentarle a los legisladoras y legisladores que, sobre todo las mujeres, están pidiendo que se declare una emergencia nacional en México por el caso de los feminicidios. Para aquellos que creen que aquí en Sin Censura Vicente Serrano y Toño Ruiz exageran cuando decimos que el sexenio de Enrique Peña Nieto es un sexenio infernal, para ustedes que piensan que exageramos cuando decimos que está dejando un país ensangrentado, hecho pedazos, esas son las cuentas que nos está dejando Enrique Peña Nieto. Nada más pregúntense, ¿qué carambas está pasando en nuestro país? Que las mujeres salen de su casa para trabajar, estudiar, desaparecen como si nada y luego las encuentran muertas, en muchos casos con signos de violencia sexual, hasta mutiladas. Parece que en México no ha pasado el tiempo. Yo recuerdo haber investigado el caso de las muertas de Juárez. Y a mí de lo que más me impactaba cuando encontraban las autoridades los cadáveres, y creo que lo he mencionado en diferentes ocasiones aquí, es ver a mujeres que habían sido violadas, a mujeres a las que les habían cercenado, por ejemplo, los senos y se los habían metido por el ano o por la vagina. Cosas grotescas. Pero yo pensé que eso había quedado atrás en un México salvaje, maléfico de las muertas de Juárez. Eso tiene hace 15, 20 años que lo investigué. Y hoy estamos ante eso y cosas peores. Ahí está el caso del monstruo de Ecatepec, que sacaba los restos de las mujeres en una carreola, que tenía restos en el congelador. Y siguen pasando. Y pareciera que en México nos hacemos mensos pareciera que le pedimos a Dios que nomás no le toque a mi mamá, o no le toque a mi hermana, o no le toque a mi esposa, o que no me toque a mí si soy mujer. ¿Qué nos pasa? Por eso me llamó mucho la atención que ya este tema llegó a la Cámara de Diputados y así proponen las diputadas de Morena que se llame a una declaratoria de emergencia nacional por el caso de los asesinatos de mujeres. Vea y escuche. Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción primera, y artículo 79, numeral 2, fracción segunda, y demás aplicables del reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la y los titulares de las 32 entidades federativas atender de manera prioritaria el estado de emergencia en el que se encuentra México por los feminicidios, al tenor de las siguientes consideraciones. El 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados los cuerpos de 8 mujeres que habían sido torturadas en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Fue la primera vez que un caso de emergencia por feminicidio se visibilizó a gran escala en México, llegando a los tribunales internacionales. Fue hasta noviembre del 2009 que se emitió la sentencia conocida con el nombre de Campo Algodonero contra México, en cuya resolución se le exigió al titular del Ejecutivo de la entidad externar disculpas públicas a las víctimas directas e indirectas de estos feminicidios, erigir un monumento en memoria de las asesinadas y la conmemoración del día 6 de noviembre de cada año como el Día por la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres en México. No obstante, hace 9 años el Estado mexicano recibió una sanción de carácter internacional. Hoy en día, 9 mujeres son asesinadas en nuestro país cada 24 horas. Estos asesinatos deben dejar de ser tomados como casos aislados. Los feminicidios son el resultado de un sistema que nos coloca a las mujeres en situaciones de riesgo, un sistema que justifica y normaliza la violencia
violencia hacia las mujeres y que nos convierte en el eslabón más vulnerable y de menor valor en la jerarquía social. Yo las y los invito a que nos preguntemos si la impunidad que prevalece en el país se agrava cuando se trata de delitos cometidos contra las mujeres en razón de género. Yo las y los invito a que nos preguntemos si las mujeres tenemos en la práctica igualdad de derechos al momento de buscar el acceso a la justicia. Y hago estos cuestionamientos porque en México no solo estamos siendo víctimas de asesinatos sin más etiquetas, con lo terrible que ello de por sí representa, sino que estamos siendo violadas, ultrajadas y olvidadas en la ignominia, sin acceso siquiera a una despedida digna, porque cuando se trata de defender nuestros derechos constitucionales, estos parece que se devalúan en la práctica, como un tema o causa que siempre puede y debe esperar, como si fuera un accesorio. Para entender la gravedad de esta violencia por razón de género, es menester mencionar que en los últimos 4 años aumentaron 60% los feminicidios infantiles. Asimismo, las cifras globales, sin importar el rango de edad, nos hablan de que los feminicidios aumentaron un 105% en el mismo lapso de tiempo. Esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es por eso que desde esta Comisión de Igualdad de Género instamos a esta honorable Cámara a colocar en el centro de la discusión y prioridades a esta emergencia que tiene que ver con nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Queremos visibilizar que para garantizar el ejercicio más básico de la igualdad sustantiva, lo principal debe ser la lucha por preservar la vida de las mujeres. Estamos haciendo un llamado a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno para hacer un compromiso conjunto en contra de la impunidad que impera cuando se trata de defender el derecho de las mujeres a una vida digna. Las y los convoco a que para poder enfrentar en conjunto este compromiso, comencemos por dotar con las herramientas necesarias a las y los agentes encargados de la Procuración de Justicia para las Mujeres en México, compromiso que deberá verse reflejado en el aumento presupuestal para dar atención integral a la violencia contra las mujeres. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la y los titulares de las 32 entidades federativas otorgar la atención prioritaria con todos los elementos institucionales y alcances de su responsabilidad a la actual situación de violencia feminicida en el país con carácter de emergencia nacional, con la intención de dar prioridad al impulso de los trabajos que sean requeridos para el óptimo desahogo de las actividades que tengan como finalidad la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Segundo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la y los titulares de las 32 entidades federativas a que reconozcan como prioridad la imperante necesidad de ejercer el presupuesto con perspectiva de género para atender de manera óptima esta emergencia con respecto a los feminicidios en el país y garantizar nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. ¿Es cuánto? A ver, Toño, creo que no exagera la diputada de Morena al presentar esta iniciativa de resolución urgente inmediata para pedir que se tomen las acciones por los feminicidios, porque yo todavía, ojalá que no ocurra, y si ocurre, pues hay que reportarlo, pero yo todavía no conozco casos de hombres que sean asesinados por ser hombres en México, que les corten el pene, que los violen, o sea, la violencia contra la mujer ha llegado a puntos grotescos, sí. Una situación que además sí es de urgencia nacional, Toño. Mira, Vicente, en una clase de Derecho Penal que tuve alguna vez, en una práctica de criminología, nos llevaron a una prisión en la que nos querían, pues, más bien explicar lo que es el iter criminis, ¿no? Que es, bueno, cuando una persona piensa en un delito y después lo lleva a cabo, ¿no? La realidad es que sí existen, no quiero hacer este tema larguísimo, ¿no? Sí existen casos en los que las mujeres, por mero problema, no sé, con una pareja, llegan a matar al hombre, ¿no? Pero en las cifras, en los datos duros,
La realidad es que México está viviendo una emergencia absoluta ya en este momento por toda esa cantidad de feminicidios y la forma en la que están matando a las mujeres, en la que las secuestran, las torturan, las violan, las matan, la forma en la que se deshacen de los cuerpos y las edades de estas personas, ¿no? De estas mujeres, que son desde niñas muy pequeñas hasta mujeres adultas, ¿no? O sea, es un rango impresionante. Si comparamos los números, en efecto, pues sí, los feminicidios en contra de los homicidios en contra de solamente de hombres por una situación pasional, pues son, la diferencia es abismal, Vicente, definitiva y completamente. Sí se necesita un estado de emergencia. Yo no había pensado en ello en ningún momento. Se necesita, por supuesto, un estado de emergencia porque estamos viviendo cifras a nivel guerra de muertas mexicanas. Perdón por interrumpirte, vamos